Ahora vamos a crear un archivo llamado autoload dentro de la carpeta libraries. Bien, vamos a entonces a crear esta carpeta core dentro de libraries, new folder core, o sea núcleo, y dentro de core vamos a crear el archivo autoload. Bien, aquí vamos a dar dentro de core new file autoload.php. Bien, entonces aquí está. Vamos acá autoload. Entonces autoload va a tener el siguiente código. Bien, este código lo que tiene es un autoloading en PHP, lo que significa que carga automáticamente las clases necesarias para el funcionamiento de un proyecto sin necesidad de incluir manualmente cada archivo. Bien, primero que nada pues iniciamos con los bloques de PHP. Luego tenemos este método spl autoload register. Bien, función class. Esto registra una función anónima como autoloading. La función recibe el nombre de una clase y define cómo encontrar y cargar el archivo correspondiente. PHP llama automáticamente a esta función cuando intenta usar una clase que aún no ha sido cargada. Bien, el parámetro $class contiene el nombre de la clase que PHP intenta cargar. Luego aquí con el if lo que hacemos es que comprobamos si existe el archivo donde se espera encontrar la clase, ¿no? Entonces pues en la ruta libraries core $class.php se construye un concatenado, la carpeta library core, el nombre de la clase y la extensión de PHP. Aquí va a venir dinámicamente el nombre de la clase que vamos a ir cargando. Si la clase solicitada es database, buscará el archivo en libraries, es decir, dentro de esta carpeta buscará el database, ¿no? Y lo concatenará con database.php de manera dinámica. Bien, entonces aquí incluimos aquí digamos verificamos si es que existe, y aquí con require once incluimos el archivo donde se encuentra la clase si existe. Si el archivo existe, lo incluye usando require once, lo que asegura, o mejor dicho, para asegurarse de que no se cargue más de una vez. Bien, entonces el propósito general de este código es que automatiza la carga de las clases en lugar de usar múltiples líneas. Entonces aquí se confía que el autoloading encuentre y cargue las clases necesarias cuando sean utilizadas. Bien, luego necesitamos crear el archivo load. Ya tenemos autoload ya creado. Ahora vamos a crear load.php dentro de la carpeta core. Entonces load.php. Bien, load.php va a tener el siguiente código. Bien, entonces este código lo que va a hacer es lo siguiente. Es un fragmento de un controlador frontal que gestiona las solicitudes en una aplicación web. Entonces nuestra aplicación web este framework está basado en el patrón MVC, el modelo vista controlador. Bien, aquí lo que estamos haciendo en este $controller igual a este método useWord, lo que estamos haciendo es que convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula en la variable que viene acá, $controller. Entonces la palabra o el string que viene acá
la primera letra lo convierte en mayúscula. Esa es su función, eso es lo que va a pasar acá. Bien. Si controller contiene home en minúscula, se convierte en home, pero con la primera letra en mayúscula. Esto asegura que el nombre del archivo y de la clase sigan una convención de nombres estándar. Bien. Como ven, la convención que nosotros estamos siguiendo es que ponemos siempre la primera letra de algún controlador o de alguna carpeta en mayúscula. Entonces esa convención pretendemos que siga gracias a este método, que la primera letra del string lo va a poner en mayúscula. Luego aquí lo que estamos haciendo es que construimos la ruta del archivo controlador basado en el nombre del controlador. Nos vamos a la carpeta controlador y aquí concatenamos con el nombre del controlador y concatenamos con la extensión de PHP. Si controller, si acá viene home, pues acá va a decir home.php y ese controlador es el que va a ser llamado o cargado en ese momento aquí. Bien, luego aquí en el if, dentro de este if, pues comprobamos si el archivo de controlador existe en la ruta especificada. La ruta que es esta, ¿no? Que ya la tenemos aquí. Entonces, si el archivo existe, procede a incluirlo y usarlo. Si no existe, se redirige a un archivo error. Bien, aquí tenemos un archivo que tenemos que crearlo, que es el archivo de error. Si es que no existe ese controlador que pretendemos cargarlo. Bien, require once aquí incluye el archivo del controlador si es que existe. Incluye una única vez el archivo en la ejecución del script, o sea, una vez para evitar los duplicados. Bien, luego tenemos aquí el llamado a o mejor dicho, estamos creando una instancia de la clase controlador. Entonces la variable $controller contiene el nombre de la clase y PHP permite instanciar dinámicamente una clase a partir de su nombre almacenado en una variable. Ok, y pues entonces si controller es home, por ejemplo, entonces el equivalente a esto es que estamos haciendo una instancia a new home, ¿no? Claro, porque acá estamos guardando home en este $controller. Entonces es permitido hacer esto, porque como ven, $controller no es la declaración public function controller. No estamos declarando una clase, sin embargo estamos trayéndonos el objeto tipo clase a esta variable. Entonces, al ser un objeto de tipo clase, podemos hacer esto. Nos permite PHP hacer esta instancia como si estuviéramos instanciando una clase, porque en realidad sí es una clase que estamos trayéndonos. Su contenido, el valor que está trayendo esta variable es de tipo clase. Luego aquí estamos comprobamos si el método especificado existe en el controlador. Bien, $method, que es este de acá. Entonces verifica si la clase del controlador tiene definido el método que se intenta invocar. Luego aquí lo que hacemos es que llama dinámicamente al método especificado y le pasa los parámetros. Acá llamamos al método y aquí le pasamos los parámetros, ¿no? Aquí en $params pasamos los parámetros params al método. Si method es index y param es users 1, esto equivale a que estamos llamando al método, por ejemplo, si tenemos un método que se llama index, pues estamos pasando por parámetro user 1, ¿no? Para llamar a la información del usuario 1. Entonces este es equivalente a esto, ¿no? Estamos llamando acá $controller, que es la clase de turno, y de esa clase pues llamamos a su propio método, ¿no? Y le pasamos un parámetro válido para ese método. Entonces esto es lo que estamos haciendo, pero dentro de estas variables. Todo va a ser dinámico. Y luego pues require once, esto incluye
el valor, digamos el error, si es que no carga la clase o no existe. Bien, y lo mismo por acá también.